Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos una vez más. Ya vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Es domingo, el primer domingo del mes de septiembre. Estamos a día 3. Así que vamos a ir dejando el verano atrás. Todavía va a hacer calor. Esta semana aquí en España hay previsiones, aquí donde vivimos nosotros, de más de 30 grados, 31, 32 grados. Pero es septiembre, así que ya le vamos viendo el final al verano. Las vacaciones quedan atrás, encaramos ya la recta final de otro año que terminaremos en pocos meses. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, como siempre os digo, siempre comentamos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a la nuestra. El Señor nos lleva cada día a poder disfrutar de este tiempo en el que compartimos la palabra del Señor, y hoy vamos a volver al tema ciencia y Biblia, en el que estamos viendo algunos temas interesantes en estos últimos estudios relacionados con la medicina, la ciencia, Biblia. Hoy vamos a responder a una pregunta: ¿favorece la ciencia a la Biblia? Vamos a hacer una oración, nos ponemos así en las manos del Señor y comenzamos este tiempo de estudio. Muchas gracias, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre. Ahí siempre hay un grupo de tus hijos con hambre de la palabra. Tú has dispuesto que lo hagamos de esta manera. Por eso, Señor, estamos ahí y seguimos adelante. Si fuese algo que nos tuviésemos que proponer nosotros, seguramente no estaríamos. Pero no podemos decirte que no. Si tú nos muestras una dirección, si nos enseñas algo que tenemos que hacerlo. Y orgullosos de que tú cuentes con nosotros y agradecidos de que tú te tomes, Señor, estos momentos para hablarnos a través de tu palabra de esa forma personal. Por eso venimos con propósito al abrir tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos guíes. Háblanos directamente a la mente, al corazón de cada uno. Enséñanos las verdades de tu palabra. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos que escuchen esto para que encuentren el alimento espiritual, encuentren la voz que necesitan escuchar de tu parte. Gracias, y te pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos, qué bueno veros un día más, de que podamos reunirnos alrededor de la palabra. Hoy, como todos los domingos, esta mañana ya hemos estado compartiendo un tiempo de bendición. Nos hemos reunido en nuestro local, algunos hermanos que no podían venir pues a través de internet. Hemos alabado a Dios, hemos escuchado la palabra, la predicación de la palabra. Estamos agradecidos de que Dios nos permite esos momentos. Y ahora vamos a estudiar dentro de esta serie Ciencia y Biblia. Comenzamos hablando de la creación, de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay sobre ellos. Nos detuvimos en la creación del ser humano. Hablamos de los términos y las cuestiones científicas que hay en la Biblia y cómo la ciencia las corroboró, demostró que la Biblia acertaba, y mucho tiempo antes que la ciencia estableciese las leyes de algunas cosas, la Biblia ya las contemplaba, ya las mencionó. Hemos estado hablando de sanidad, la sanidad que la Biblia estaba llevando a su pueblo como una prevención en cuanto a la higiene, en cuanto a la alimentación, y como todas esas cuestiones después la ciencia ha demostrado que era como la Biblia enseñaba. Y así hemos ido viendo cosas, no voy a recordar todo, pero hoy vamos a hablar a ver si la ciencia favorece a la Biblia. Porque hay una parte de la ciencia que dice que solamente a través del método científico se puede explicar todas las cosas y se puede liberar al hombre de una mentalidad primitiva. Pero eso es así, es cierto, ¿no? Vamos a hablar de eso. Déjame un momentito para en el chat en directo ver los hermanos que han escrito algún saludo. Carmen Reyes dice: Nanit, Dios los bendiga, pastor y familia en Cristo. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Ana Rita dice: bendiciones para todos. Juan Bermudo dice: hola de nuevo Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones.
José Luis ha escrito: buenas noches, querida familia en Cristo Jesús, bendiciones, iglesia. Juan Vázquez dice: buenas noches, mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Rafael dice: buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, mi amada familia en Cristo Jesús, os amo en el Señor. Y acaba de entrar el mensaje de Isabel: buenas noches, bendiciones. Así que ya ha escrito Isabel, pues ya podemos empezar el estudio. Como os decía, os estaba diciendo, hay una parte de la ciencia que pretende que solo la ciencia puede explicar cualquier cosa, y que para librar al hombre primitivo de esa mentalidad supersticiosa, la ciencia es el único camino. La mentalidad primitiva, la mente primitiva, estaba llena de supersticiones. Y es cierto que la ciencia ha ido demostrando que muchas de esas supersticiones pues no tenían ningún fundamento. Pero eso no está en contra de la Biblia. El hecho de que la ciencia demuestre que esa mentalidad supersticiosa estaba equivocada corrobora lo que la Biblia enseña, como vamos a ver en esta noche en el estudio. Está en completa armonía. Porque lejos de que algunos también piensan que la Biblia está llena de supersticiones, y eso no es así, eso también es un error. Bueno, también Fernando acaba de escribir, y menciono el mensaje de Fernando porque creo que tenemos que felicitar a su esposa por su cumple. No sé, no estoy seguro si era hoy o ayer, pero en cualquier caso, feliz cumpleaños para Carmen. ¿Acierto o me equivoco? No sé. Creo que os tengo más o menos controlados a todos. También ayer fue el cumpleaños de Maritza Cárdenas, que está en Ecuador. No sé si se conecta estos días y la vemos. Si no, Beatriz, que es la tía, pues que le transmita las felicitaciones de nuestra parte. Bien, algunos creen que la Biblia fomenta la superstición, que es una mente antigua. Es cierto que la Biblia es un libro muy antiguo, pero precisamente la Biblia nos lleva a liberarnos de esas supersticiones y nos conduce a la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la palabra de Dios nos lleva a la verdad. La ciencia pretende llevarnos a la verdad. Entonces vamos a ver esa armonía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo. Si hablamos de eclipses de sol o eclipses de luna, bueno, los antiguos creían que un eclipsis era el anuncio de grandes catástrofes, de calamidades terribles. Ni siquiera se entendía que era un fenómeno natural, sino que se le atribuían cuestiones mágicas, poderosas. En estas supersticiones antiguas hay historias muy curiosas y que hoy en día nos hacen sonreír, ¿no? Porque todos sabemos lo que es un eclipse. Si un eclipse de sol, por ejemplo, es cuando la luna se pone justo donde tú estás en la Tierra, pues la luna se interpone justo exactamente en la trayectoria del sol, de tal manera que tú ves el círculo solar, pero la luna se queda metido dentro, y entonces al tapar la luz del sol es como que te proyecta una sombra en esa circunferencia de la Tierra donde tú estés viviendo, donde tú habitas, y entonces parece como si en mitad del día de pronto se oscureciese. Es como cuando se pone nublado, que se ocultan los rayos del sol, pero en este caso no hay nubes, simplemente algo se puso delante del sol. Nosotros sabemos que es la luna. Si es un eclipse de luna, pues es cuando la Tierra se pone entre la luna llena que nos está proyectando la luz del sol, pero de pronto la Tierra empieza a interponerse en su trayectoria delante de la luna, y de pronto la luna es como que se apagó y después ya vuelve a ser iluminada. Entonces, hoy en día la ciencia nos explica eso a través del movimiento de los astros. La luna se mueve, el sol se mueve, la Tierra se mueve. Bueno, el sol se mueve en el universo, en el sistema solar no, todo gira alrededor del sol. Entonces, hoy sabemos el porqué.
Pero los antiguos no lo sabían y la ignorancia provocaba ese temor, ese miedo. Por ejemplo, eran los incas los que creían que la luna, cuando había un eclipse y se ponía en ese color rojizo, ellos creían que estaba siendo atacada por un jaguar. Imagínate, ¿no? Qué cosa más absurda, un jaguar atacando la luna. Bueno, pues eso es lo que creían los incas cuando ocurría este fenómeno. Por el contrario, los mayas creían que cuando una luna roja, así por eclipse, creían que era una evidencia de la lucha entre algunos dioses. Ellos de pronto creían que los dioses se estaban enfrentando y estaban luchando entre ellos. En algunas culturas se hacía mucho ruido cuando veían un eclipse que estaba ocurriendo. Por ejemplo, un eclipse de sol, la luna empezaba a interponerse, o al revés, un eclipse de luna. Entonces cogían las cacerolas o troncos huecos o lo que tuviesen que hiciese mucho ruido y comenzaban a golpearlo. ¿Por qué? Porque así dice que evitaban que el sol se comiese a la luna. Veían el eclipse de luna y decían: el sol se está comiendo a la luna. Y entonces intentaban, a través de hacer mucho ruido, asustar al sol y que ya no se comiese a la luna. Bueno, a nosotros nos puede parecer muy ridículo estas supersticiones, pero te recuerdo que estas estaban provocadas por la ignorancia. No tenían idea de qué era eso. Era un fenómeno que no se veía corrientemente. Ocurría a veces cada muchísimos años. Había personas que por primera vez en su vida veían un eclipse y no sabían qué era, y eso provocaba muchísimo miedo. Por eso para muchos un eclipse representaba el fin del mundo y creían que se estaba preparando ya el final de todas las cosas y que iban a venir catástrofes terribles. Bueno, en algunas islas británicas creían que si señalaban 9 veces a una luna roja por un eclipse, se te cerraban las puertas del paraíso. Supersticiones. Y los budistas tibetanos creen que los buenos actos que se puedan realizar bajo el tiempo que dura un eclipse van a multiplicar tu buen karma. ¿Tendrá eso una base científica? ¿Qué crees? Ahora los científicos te explican lo que es un eclipse. ¿Por qué tendría que bajo un eclipse, si tú haces buenas obras, multiplicar tu buen karma? Según los budistas tibetanos, ¿verdad que sí? Cristóbal Colón, cuando andaba allí por el Nuevo Mundo, en una ocasión se valió en su beneficio de un eclipse de sol que ocurrió en el año 1504 para influenciar en una tribu de nativos. Había una tribu de nativos que se estaban volviendo muy hostiles contra los descubridores, Cristóbal Colón y sus hombres. Y entonces, bueno, en aquella época los navegantes también eran astrónomos, porque para poder navegar tenían que tener un buen conocimiento de las estrellas, de los movimientos de todos los astros. Entonces había una predicción en esa época, 1504, de que hubiese un eclipse de sol. Entonces Cristóbal Colón se aprovechó de eso para inventarse una historia de que los dioses de que Dios estaba enfadando muchísimo y de que iba a poner una señal en el cielo y que si ellos no cambiaban su actitud hostil serían destruidos y tal. Y claro, imagínate, ¿no? Cuando los nativos empezaron a ver que el sol se oscurecía en mitad del día, pues cundió el pánico. Y Cristóbal Colón se aprovechó de la ignorancia de ellos para fomentar el miedo, cuando lo que estaba ocurriendo era simplemente un fenómeno natural que ocurre y que no está anunciando ninguna tragedia ni ningún augurio de los dioses ni nada por el estilo, ¿verdad? Algunos dirán, pero la Biblia también tiene esas cosas. Y ahí es donde entra esa parte ignorante de algunos que, sin conocer la Biblia y saber lo que la Biblia dice, tratan de relacionar estas supersticiones basadas en la ignorancia con lo que la Biblia enseña.
Por ejemplo, algunos dicen, sí, pero es que la Biblia también relaciona que las señales en la luna y en el sol son predicciones sobre el fin del mundo. ¿Dice eso la Biblia? A ver, vamos a ver. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Está hablando Pedro en su primera predicación y está anunciando en su predicación que Jesús volverá, que habrá señales en los cielos el día de su venida y que, bueno, la tierra, sabemos que en Apocalipsis y Pablo también habló de ello y Jesús lo anunció, va a ser transformada porque Dios destruirá esta creación que conocemos, que está contaminada con el pecado, para hacer una creación nueva que permanecerá por toda la eternidad, pero ya sin nada malo. Y hablando de eso, Pedro, relacionado con esto, dijo en Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, pero Pedro no está hablando de los eclipses. Ya había habido eclipses y habría más eclipses después de esto. Esto se incluye dentro de una serie de fenómenos que ocurrirán cuando Cristo venga. Ahí está anunciado, pero no es el único fenómeno. Esto es parte de un conjunto de cosas que ocurrirán en los últimos días. Esto podría coincidir con un eclipse. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Cuando un eclipse de sol, la luna tapa el sol, podría ser eso. Pero no es eso. Se está refiriendo a fenómenos, a señales que habrá en la venida de Jesús. O sea, esas señales apuntan a que ocurrirán cosas que se salen totalmente fuera de lo común. Entonces no está diciendo que un eclipse es el augurio del fin del mundo. No, no dice eso. Está hablando del fin del mundo, que es distinto, y dentro del fin del mundo nos dice las señales que habrá. Jesús anunció esas señales, Mateo 24. Allí Jesús anunció que va a haber una serie de cosas que van a ocurriendo en los últimos tiempos que van a anunciar que el fin del mundo se acerca. Señales que son muy representativas de los últimos tiempos. Por ejemplo, allí dice, habrá guerras y rumores de guerras. Siempre ha habido guerras, pero en los últimos tiempos las guerras y los rumores de guerra se convierten en una señal del fin del mundo. ¿Por qué? Porque si miras de aquí para atrás, las guerras en el mundo siempre tuvieron nombre. Siempre se habló de una guerra y fue un fenómeno conocido, puntual en la historia. Pero eso de rumores de guerra está ocurriendo hoy en día. Nunca antes había ocurrido. Hoy en día todos nosotros sabemos que hay guerras, pero son como rumores. Sabemos que está la guerra en Ucrania, sabemos que hay alguna guerra por ahí en algunos países de África, sabemos que hay conflictos armados en el mundo, pero es que ya, si yo os dijese puntualizarme ahora mismo, enumerarme, creo que no me equivoco, entre 15 y 17 conflictos armados que hay hoy en el mundo. ¿Me los podéis enumerar? La guerra de Ucrania, sí hay ahí alguna, pero son rumores de guerras, es un dato curioso. Hay guerras y ni sabemos llamarlas por su nombre, ¿no? Cuando dice habrá terremotos, igualmente siempre hubo terremotos, pero hoy en día es una señal los terremotos, porque igualmente de aquí para atrás había terremotos, pero ahora es que los terremotos se suceden cada vez con más frecuencia. En un año hay muchos terremotos y todo lo demás. Habrá hambre en el mundo, siempre hubo hambre, pero hoy en día es una noticia que haya hambre en el mundo, porque hoy en día hay recursos suficientes para que no haya hambre, pero hay hambre, así que eso es una señal, ¿entendéis? Entonces, dentro de todas esas señales que anuncian la venida del fin, y después están los acontecimientos directamente cuando se esté produciendo el fin.
En Apocalipsis se nos describe que una estrella cayó del cielo, se puede estar refiriendo a un meteorito, habla de un tremendo terremoto que sacudirá toda la tierra, o sea que no será un terremoto provocado por un choque de placas tectónicas, una falla en esas placas, sino que algo provoca un terremoto a nivel global. O sea, la Tierra mueve su eje, hay una sacudida del planeta Tierra que provoca un terremoto que remueve las islas de sus lugares y derriba los montes. Entonces lo que está haciendo la Biblia es explicarnos lo que ocurrirá. No está diciendo que cuando hay un eclipse se está anunciando el fin del mundo, no dice eso. Eso lo decían las culturas antiguas por su ignorancia. La Biblia no es ignorante en estas cosas, Dios sabía. Por eso Dios no utiliza esos términos. Te muestro sobre esto mismo otro texto, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Está hablando de lo que ocurrirá. No está describiendo un eclipse y eso anuncia el fin del mundo para que todos tengan miedo. No, está diciendo ya en el fin, cuando están ocurriendo todos los juicios de Dios. Se está abriendo el sexto sello. Cada vez que se abre un sello es un juicio de Dios sobre el reino del anticristo. Están ocurriendo cosas en la tierra terribles. Entonces una de las cosas que se describe ahí es esta. A partir de ahí, Juan está viendo cosas que no sabe explicar y utiliza expresiones, símiles, ilustraciones. Entonces podríamos intentar pensar, ¿qué querrá decir que al haber un gran terremoto el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre? Bueno, podría ser algún tipo de fenómeno, erupción volcánica masiva, algún terremoto que provoca que el humo, grandes cantidades de polvo en suspensión cubran la atmósfera y por eso el sol se oculta su luz y por eso la luna se ve como de sangre. Podría ser, pero eso no lo sabemos. La Biblia no nos lleva a la superstición, al miedo, a que tengamos que estar aterrorizados pensando en esas cosas. El miedo es el denominador común de los primitivos, de los niños, de los neurópatas. O sea, ¿qué es un neurópata? Un neurópata es aquel que padece de neurosis. Es aquel que se imagina que siempre hay amenazas que le rodean. A veces ve eso, la superstición, en cosas que tienen simplemente una explicación natural. Pero el neurópata ha generado esas neurosis en las que se obsesiona, se considera como una enfermedad de la mente, y entonces el miedo puede con él, se llena de terrores, de miedos, ¿no? Un niño en su ignorancia sufre, por causa de su ignorancia, sufre los miedos, los terrores, y las mentes primitivas, cuando ignoraban lo que era un eclipse, pues sufrían de esos miedos. Así que el miedo siempre es el denominador común de todas estas circunstancias, de estas situaciones. Cuando se ignora un fenómeno, algo que está ocurriendo y no hay una explicación para ello, nace el miedo. Hoy en día conocemos, la ciencia ya nos ha explicado muchas cosas. Sabemos el por qué ocurren las cosas, pero a veces ocurre algún fenómeno en la atmósfera desconocido. Inmediatamente sale en toda la prensa, todo el mundo habla de ello, todo el mundo se pregunta, ¿qué será eso? No hace muchos meses se vieron unas luces en el cielo así como seguidas y no se sabía qué eran. Después se supo que habían sido una especie de pruebas que habían hecho, ahora no recuerdo quién, un país, una nación había hecho unas pruebas por ahí con cohetes y eso, y se veían. Pero como no se sabe, tú miras al cielo y ves ahí unas luces que no es normal, eso no se ve todos los días. Y hoy en día pues ya estamos como muy blindados a las supersticiones, no pensamos que son los dioses peleándose entre ellos o cosas similares, ¿no? Pero sí que surge la inquietud, ¿qué es eso que está ocurriendo? No sabemos qué es.
y entonces pues inmediatamente las redes, internet, echan humo, la gente preguntando, aportando fotografías, hemos visto esto en tal lugar, no sabemos qué es lo que es, alguien tiene una explicación, y surgen también ahí las teorías conspiranoicas, ¿no? Que han lanzado unos misiles, que son pruebas, que no sé qué, o que son los extraterrestres que están ya llegando a la Tierra. Bueno, también hay mucha superstición detrás de esa ignorancia. Entonces simplemente han cambiado un poco las formas, pero cuando hay un fenómeno que no sabemos el por qué y lo ignoramos, pues surge el temor, surge el miedo. O sea, un fenómeno que no conocemos provoca el miedo, y el miedo que hace, el que tiene miedo, ¿qué hace? Pues personifica esas fuerzas que le rodean y le asigna intenciones malignas, diabólicas o en otros casos benévolas. No, esto está anunciando algo bueno. Pero todo eso se fundamenta en la ignorancia. Y como dije, esto pues lo hace la mente primitiva, la mente ignorante, la que no tiene conocimiento, y por lo tanto cualquier fenómeno que tiene una explicación natural le causa un impacto al no tener una explicación y genera el miedo. Esto también le pasa a un niño cuando no conoce algo, cuando no sabe algo, eso le puede provocar ese miedo, ese terror. Un neurópata, por ejemplo, los niños tratan a sus padres como si fueran dioses. O sea, un niño depende totalmente de sus padres. Hablo de un niño pequeño. Para él el mundo que le rodea todavía es un misterio. Cada día está descubriendo cosas. Observa por aquí algo y no sabe qué es, y recurre a sus papás a ver qué es esto. Hay cosas que le pueden asustar y los padres simplemente lo tranquilizan. Le dicen, hijo, no tengas miedo, esto es. Y le explican y el niño pues ya se queda conforme. El niño necesita los cuidados de sus padres, la protección de sus padres, la guía, la provisión. Por eso un niño trata con sus padres como si fueran dioses, los trata así. Cuando el niño ya va creciendo, ya va desmitificando ya ese concepto de los padres. Ya no hablo de cuando son adolescentes. Ya el adolescente ahora ya deja de ver a sus padres como dioses, así entre comillas, ¿no? Y al contrario, ahora él sabe mucho más que sus padres. Sus padres están anticuados y no saben nada, yo lo sé todo. Bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Pasamos de la ignorancia a la pretensión de que ya dominamos todo, conocemos todo. Un neurópata es víctima inconsciente según las neurosis que se generan en su mente, de esas fuerzas misteriosas que le acechan, que planean cosas contra él. Y esto es una enfermedad terrible porque la persona sufre muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, en la antigüedad, los rayos, los truenos que se producen en las tormentas, pues según las mitologías antiguas, griega, romana, los rayos los provocaban Zeus o Júpiter cuando estaban enfadados. Entonces, cada vez que había una tormenta, se asustaban, se escondían en las casas porque Zeus y Júpiter se enfadaron. ¿Qué hemos hecho para enfadarnos? Siempre estaban por ahí los listos de turno, los sacerdotes que eran muy listos, y para aplacar la ira de Zeus o de Júpiter, pues tenían que ofrecer ahí sacrificios y tenían que favorecerles en algo a ellos o cosas similares, ¿no? Algunos pueblos primitivos creían que los truenos y los rayos y los truenos eran la venganza de algún muerto, de alguien que murió y que se le hizo algún agravio, se asesinó, algo ocurrió que el muerto se está vengando. Eso creían algunos, ¿no? Y podríamos seguir mencionando algunas de estas supersticiones. Pero hoy en día sabemos qué son los rayos y los truenos. La ciencia nos explica que cuando se produce una tormenta, hay una serie de cargas eléctricas que se producen dentro de esa tormenta. Hay polos positivos, negativos, la tormenta se genera en el aire, pero hay cosas en la Tierra que atraen esa electricidad que se forma en la tormenta, en el aire, y bueno, y todo eso pues provoca los rayos. Entonces, ¿qué hizo la ciencia? Pues inventó el pararrayos. La ciencia averiguó cómo se producen los rayos
Los truenos son consecuencia de los rayos, de la tormenta, ¿no? Y entonces esos rayos que caían sobre una persona que estaba allí en campo abierto, pues no sabían por qué, ¡ay, lo ha maldecido un dios! ¡Ah, estaba maldito! Y no, estabas en un terreno plano, eras lo único que sobresalía, así que esa energía eléctrica que se produjo en la tormenta y que se siente atraída hacia el suelo, siempre va a ir a descargar al objeto prominente, a lo que haya que destaque en el relieve. Y si tú estás allí destacando en el relieve, te cayó a ti el rayo. Pero no es la maldición de nadie, ni de un muerto que... No, entonces la ciencia averigua esto, fabrica un pararrayos, evita muertes y evita catástrofes, pero sobre todo, pues desmitifica esa superstición. Libra al hombre del miedo y de la superstición. Vuelvo otra vez a lo que decía antes. Y algunos dicen, no, pero es que la Biblia también habla en esos términos. La Biblia también explica y habla, por ejemplo, Job. A ver, 26, Job 26, versículo 14. Job decía, he aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído en él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Algunos dicen, ¿ves cómo también la Biblia es supersticiosa? Porque dice que el trueno es algo que se produce ahí porque del poder de Dios y... Sí, no, pero no dice eso. O sea, tú estás leyendo... Te recuerdo que Job está escrito en un estilo literario poético. Job está hablando de Dios. Job sabe mucho acerca de Dios, pero no sabe todo acerca de Dios. Y entonces él reconoce que hay mucho que él no entiende. Eso es lo que está reconociendo en este versículo. Y hay algún otro versículo en Job que habla del trueno, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, estas cosas son solo los bordes de tus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Él dice, yo no puedo comprender eso. Pero no le está atribuyendo superstición al trueno, ¿entiendes? No está diciendo, Dios está enfadado y por eso nos envía truenos. No dice eso. En ningún sitio de la Biblia encontrarás eso. Dice, sí, pero Elías escuchó el trueno, Dios no estaba en el trueno y había un viento recio, pero no estaba en el viento recio y en un silbo apacible y suave ahí estaba Dios. ¿Sí? Pero eso no es superstición. No está diciendo, cuando tú oigas un silbo apacible, así, ahí está Dios. No, en ese momento Dios estaba tratando con Elías y Dios se podía manifestar con poder como con forma de trueno, pero no, en ese momento Elías necesitaba escuchar a un Dios tranquilo, apacible, suave. La Biblia nos habla de la relación de Dios con nosotros. Algunos dirán, pero en el Sinaí había relámpagos, truenos y rayos y todo el pueblo decían es porque Dios está ahí. Efectivamente, porque Dios estaba ahí ocurrían estos fenómenos. Pero no era el fenómeno de una tormenta a la que el pueblo creyó por superstición que era una manifestación de Dios. No, la Biblia dice que Dios estaba ahí y que había señales de su presencia. Y algunas de esas señales es que el monte Sinaí se vio cubierto de una densa oscuridad y había como rayos y como relámpagos, fuego, resplandor, un ruido ensordecedor. No es una tormenta común, es una manifestación del poder de Dios. Entonces la Biblia separa, la Biblia habla de rayos y de tormentas como fenómenos totalmente naturales. La Biblia no fomenta la superstición, la Biblia nos lleva a la verdad. Otro ejemplo, el arco iris. Algunos dicen, no, pero la historia del diluvio, el arco iris, un barco con todos los animalitas dentro, eso es una historia de niños. Es una historia que le explicamos a los niños, pero no es una historia de niños. El diluvio habla de la tragedia, del pecado del hombre y que por culpa de ese pecado toda la tierra fue destruida. Eso no es una historia para niños. Eso es una historia que nos habla de una realidad. Y en esa historia hay una serie de elementos que tienen un significado y uno de ellos es el arco iris. Y el científico dice, sí, pero es que hoy en día
la ciencia nos explica qué es el arco iris. ¿Correcto? Totalmente cierto. Hoy en día sabemos que el arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que causa la aparición en la atmósfera terrestre de un arco multicolor. Los colores van desde un rojo muy vivo hasta un violeta. Pasan por el amarillo, el verde, el azul más claro, el azul más fuerte. ¿Y qué es eso? Bueno, pues no es otra cosa que la descomposición de la luz solar. Es el espectro visible de la luz. Se ve así en ese arco multicolor. A veces se puede ver un arco doble. Si estás viajando en un avión a gran altura y se ve el arco iris, puedes ver un círculo completo en lugar de un arco. El arco se ve desde aquí, pero es que en Apocalipsis se habla del arco iris, pero se habla como un círculo. ¿Y cómo podían saberlo ahí en la Biblia? Es que la Biblia todo lo que menciona, la ciencia lo corrobora y no se contradice. Entonces, cuando la refracción, por la refracción, cuando la luz atraviesa las gotas de agua, forma esa refracción. Y entonces aparecen esos arcos concéntricos de colores y sabemos lo que es un arco iris. Pero la Biblia no está diciendo otra cosa. La Biblia dice precisamente que el arco iris apareció en los cielos como una señal de que Dios no iba a volver a destruir la tierra anegada por agua. Y ahí hay principios científicos. ¿Cómo se produjo el diluvio? Hace poco lo decíamos. Dice en Génesis 5 que la tierra se regaba por una especie de vapor de agua que subía de la tierra y cubría todo. La atmósfera terrestre parece que era distinta como es hoy en día. No llovía. Así que no había arco iris. Fíjate, la Biblia no habla de superstición. No nos está contando una historia fantástica para los niños, nos está explicando de cosas que hoy en día la ciencia puede explicar. Si no llovía sobre la tierra, no había arco iris. O sea, si la luz del sol penetraba de una forma distinta las capas de la atmósfera que estaban cubiertas por cantidades importantes de agua, todo era distinto. Entonces, aparece en los cielos un arco a partir del diluvio, porque a partir del diluvio llueve sobre la tierra. Y el Señor no dice, este arco es espiritual, es una señal mágica. No, dice, este arco que vas a ver a partir de ahora. O sea, si Noé hubiese levantado la mano y hubiese dicho, Señor, ¿cómo se produce este arco? Dios le podría haber respondido o no, porque Dios no está ahí para satisfacer nuestra curiosidad, sino para conducirnos a la salvación. Pero ahora imagínate que Noé levanta la mano, Señor, ¿cómo se produce ese arco? Y Dios le dice, bueno, este arco se produce por un fenómeno que se va a llamar la refracción. La ciencia un día ya lo inventará. Refracción. Cuando la luz del sol penetra en las gotitas de agua, ahí se ve el prisma de lo que es la luz mostrándose en sus colores primarios y Dios podía haber explicado ese término científico. Pero Dios no está explicando el por qué está ahí científicamente hablando el arco iris, sino, la ciencia nos explica el fenómeno de cómo se produce el arco iris. La Biblia nos explica el por qué el arco iris está ahí. ¿Por qué? Porque Dios obró para que sobre la tierra llueva. Ahora, como dice ahí en Génesis, habrá estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Antes de eso parece que no, que era distinto. Ahora Dios ha establecido un nuevo método. Y para que todos se acuerden de que un día hubo un diluvio y de que Dios trajo un juicio sobre el pecado de esa humanidad, para que te acuerdes de todo eso, Dios puso esa señal en los cielos. Es como cuando la Biblia y en los Salmos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No está hablando de superstición en base a la ignorancia, sino que está diciendo todo lo que ves es un reflejo de alguien que poderosamente creó todo eso. Es el reflejo de una mente sabia que puso en orden todas las cosas. O sea, la verdad es un feudo de la ciencia. La verdad nos lleva a que todo efecto tiene una causa, que no hay sentidos misteriosos y que el miedo no proviene sino de la ignorancia.
Y la Biblia hace lo mismo. O sea, la Biblia y la ciencia se complementan. ¿Por qué? La Biblia pone a Dios como Señor de la ciencia. Muchos científicos son creacionistas, creen en Dios. Hay una parte de la ciencia que trata de negar a Dios. No tienen evidencias, no tienen pruebas, pero tratan de negarle. La Biblia dice el porqué, dice que esto es un problema espiritual, no es un problema científico, porque todo apunta, según la lógica científica, a que alguien tuvo que crear todas esas cosas y las tuvo que poner en orden. La ciencia observa la naturaleza y reconoce que hay leyes, que hay orden, que hay propósito, hay diseño inteligente. Detrás de todo eso solo puede haber una mente sabia y poderosa. Pero hay algunos que han decidido no creer en Dios por un problema espiritual y por lo tanto tienen que intentar argumentar su posición de alguna manera. La ciencia explica la causa de las cosas. Hay cosas que todavía para las cuales la ciencia no tiene respuesta. La ciencia ha seguido un proceso. Cuando la ciencia estaba aquí todavía en la antigüedad, la Biblia ya hablaba de algunos términos científicos que después la ciencia reconoció, que es algunos de los estudios que hemos visto en esta serie. Entonces ciencia y Biblia se complementan. La pregunta de este estudio era: ¿favorece la ciencia a la Biblia? Sí, claro que sí. Para nada la contradice y por lo tanto la favorece. Porque la ciencia Dios la dejó establecida. Dios estableció las leyes, el orden, el propósito, todo. Y dejó al hombre con la capacidad de ir descubriendo todas esas cosas. Entonces el ser humano, conforme desarrolla las leyes de la ciencia, las leyes de la física, el hombre va reconociendo, qué maravilla el Dios que creó todo esto. Cuando el hombre observó el universo y observó el movimiento de los planetas y todo, le llamó cosmos, que significa orden. Entonces el hombre, ¿qué hace? Reconocer la mano de Dios en la ciencia. Y la ciencia libera, en una parte, al hombre de esas supersticiones que le podrían impedir conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Por ejemplo, la ciencia ahora nos explica la causa de las enfermedades, ¿cierto? La Biblia explica el por qué existe la enfermedad. Y ambas cosas se complementan. O sea, no es superstición decir que las enfermedades existen por culpa del pecado. No, esa es la explicación del origen de la enfermedad. ¿Por qué hay enfermedades en el mundo? Por culpa del pecado. La ciencia explica la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si una persona está sufriendo un tipo de enfermedad determinado, la ciencia puede decir el por qué. Pueden decir es un problema genético, hay una deficiencia genética, hay una malformación en algún órgano del cuerpo, hay unas células que han sido afectadas por unas circunstancias y ahora están yendo contra el propio cuerpo, etcétera, etcétera. La ciencia explica la causa de la enfermedad, la Biblia explica el por qué existe la enfermedad. Pero el supersticioso dice otra cosa. Por ejemplo, la lepra en los tiempos bíblicos. Los judíos habían interpretado esta enfermedad. Se me desmontó el micrófono, perdón. Los judíos entendieron, pero desde su propia perspectiva supersticiosa, entendieron que la lepra era una maldición divina. Entonces ellos utilizaron su propia perspectiva de las cosas para sacar sus conclusiones. Pero decía la Biblia, esa es la cuestión. ¿Dice la Biblia que la lepra es una maldición divina? ¿Tú qué crees? ¿Podemos verlo? ¿Podemos ver qué dice la Biblia al respecto? Claro que sí. Mira, por un lado te voy a mostrar en el Levítico lo que el Levítico decía
ahí en las leyes en cuanto a la lepra. Me das un segundo y recoloco el micrófono que se ha salido de su soporte. Ha habido un problema técnico, esos que pasan en los directos, ¿no? A mí no se me pueden caer focos encima porque no tengo, pero mira, saltó el micrófono ahí de su soporte. Ya está arreglado. Íbamos a leer el Levítico, ¿verdad que sí? Bien. Levítico 13, versículo... a ver, ¿qué versículo leemos? Ahí por el 43 al 45. Mira lo que dice ahí. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Y a partir de estas enseñanzas, los judíos interpretaron a su manera, algunos judíos interpretaron a su manera y dijeron: es que la lepra es una maldición de Dios, es por culpa del pecado. Si estás leproso es porque te lo has buscado. Dios te ha castigado con la lepra por culpa de tu pecado, porque eres inmundo y bueno, hemos leído eso. Y dices, bueno, es que parece que dice eso ahí en la Biblia, ¿no? No dice eso. Precisamente hemos estado estudiando en Éxodo en muchas leyes que Dios les dio a su pueblo, y el Levítico continúa hablando de algunas de estas leyes. Y si recordáis, si habéis seguido la serie de Éxodo, todavía estamos ahí, no la hemos terminado, allí se explica cómo Dios trataba con su pueblo para prevenir las enfermedades. O sea, lo que aquí Dios está estableciendo son principios de leyes que tienen que ver con la preservación de la salud de todo el pueblo. O sea, no se está maldiciendo a nadie, se está tomando una actitud preventiva. Todos nosotros, y seguramente ahora entendemos mucho más cualquier explicación esta después de unos años de pandemia, todos nosotros entendimos que la amenaza de esa pandemia que hubo sobre la Tierra a nivel global obligó a las autoridades a tomar unas medidas. Y todos pues aceptamos tener que mantener distancias, someternos a cuarentenas, restricciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Lo entendimos. ¿Por qué? Para intentar evitar un mal mayor. Bueno, pues entonces cualquiera entenderá que la lepra en ese momento era una enfermedad que provocaba una serie de heridas supurantes, donde hay sangre, donde hay pus, donde hay esas llagas en el cuerpo. Esos son focos de infección. Y más viviendo en aquellos contextos donde no había higiene, donde no había aguas corrientes, donde no había ningún tipo de métodos antisépticos así como hoy podemos tener, y vendas, y se puede tratar perfectamente, pero en esa época no. Entonces no era contra la lepra, era contra todos los posibles focos de infección que pudiesen provocar una mortandad en medio del pueblo. Cuando había sangre de por medio, la persona tenía que estar inmunda. Las mujeres, cuando tenían la menstruación, tenían que estar así, en cuarentena, apartadas. Estaban inmundas. Pero, claro, tú entiendes que no era una maldición. Simplemente la menstruación, al contrario, es una bendición. Gracias a la ovulación de la mujer en su útero, en todo su sistema reproductivo, va a poder tener hijos. Eso no es ninguna maldición, es una bendición. Pero como había sangre, había flujo, ahí podía haber infección, ahí podía haber, siempre que hay sangre puede haber transmisión con virus, con organismos que pueden provocar terribles plagas.
Entonces se tomaban medidas preventivas, pero no para maldecir a la persona, sino como una fórmula de prevención, que es lo que ocurrió en la pandemia. No se maldecía a las personas, simplemente se tomaban medidas para evitar que eso se contagiase y causase una mayor extensión de la enfermedad. Entonces, igual que se toman medidas contra el que toca un cadáver, tiene que estar en cuarentena, contra el que puede estar en contacto con excrementos de algún tipo, con un animal muerto, etcétera, pues igual el que enfermaba de lepra, por las características de esta enfermedad, la lepra era una enfermedad que la lepra te insensibiliza. O sea, la lepra mata tus terminaciones nerviosas. Fíjate lo importante que es sentir dolor. Alguno piensa que el dolor es una maldición. No, el dolor es una bendición. Porque cuando tú notas dolor, actúas en defensa de tu propio cuerpo. Si tú coges... Mira, tengo aquí la cejilla de mi guitarra. Esto es una cejilla para la guitarra. Es de metal, mira, aquí tiene unos pinchos, hay un muelle. Ahora imagínate que yo cojo esta cejilla y empiezo a moverla así. El muelle tengo que hacer presión. Aquí en la parte de abajo, esta parte metálica, cuando yo hago esto, mira, se me clava un poco aquí. Si yo hago un poquito así, no siento dolor. Pero si yo estoy un poquito, mira, ahora estoy apretando. Al apretar ya me está provocando dolor. Ahora me duele aquí. Se puede observar ahí cómo se me clava el hierro, me duele. Sin pensarlo, de una forma simplemente automática, yo aflojo, cambio la posición. Dejo de que esto se me siga clavando. Ya me se estaba haciendo una marca aquí, se me estaba poniendo rojo. Si yo no siento dolor, yo no voy a reaccionar así defensivamente, sino voy a seguir. Y cuando yo me doy cuenta, estoy sangrando, ya tengo una herida. Ese es el problema de la lepra. El leproso deja de tener dolor, deja sus terminaciones nerviosas se atrofian, ya no experimenta dolor y su cuerpo se llena de heridas, de llagas, siempre hay sangre, siempre hay supuraciones. Entonces eso es un foco de infección tremendo. Entonces el leproso tenía que ser apartado del resto de la gente, cuarentena. Pero los judíos, después los hombres, interpretan las cosas a su manera. No, el leproso es inmundo. Dios dijo, inmundo, inmundo, tiene que ser apartado de los demás. Y eso ya inventaban, es por culpa de su pecado, porque era un pecador y Dios lo maldijo así. No, eso no era así. Y tengo una prueba para ello. Mira, te voy a mostrar la actitud de Jesús frente a la lepra. Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Un leproso! ¡Cuidado! ¡No os acercáis a él! ¿Qué haces aquí? Tienes prohibido por la ley estar aquí. Aléjate rápidamente de aquí y vete gritando, inmundo, inmundo. ¿Le dijo eso Jesús? No. ¿Qué hizo Jesús? Algo sorprendente para aquellos supersticiosos, aquellos judíos supersticiosos que lo querían entender todo religiosamente desde su propia perspectiva. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que nadie hubiese entendido y hubiese hecho. Extendió su mano y le tocó. ¿Cómo? Los judíos echaron las manos a las cabezas todos. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Ha tocado al leproso? No. Se ha contaminado. Pero no ya pensando en la enfermedad, sino en lo que ellos suponían que era la lepra. Es un pecador, es inmundo. No podemos estar en contacto con él. Pero había trascendido ya, el prevenir la enfermedad se quedó en un segundo plano. Para ellos ya era una persona inmunda, pecadora, aborrecida, maldita por Dios. Y eso no es cierto. Y Jesús lo demostró. Jesús podía haber tomado medidas sanitarias de no tocarlo por causa de la enfermedad, pero Jesús quiso demostrar, como en tantas otras ocasiones, los tremendos errores que estos religiosos cometían. ¿Y qué hizo Jesús? Lo podía haber sanado sin tocarle,
A otros los sanó así. En una ocasión sanó a algunos sin tener que estar cerca de ellos. Pero en este caso no, en este caso lo tocó. ¿Por qué? Porque era un leproso. Y ese hombre, que quizás él mismo se creyó que era un hombre maldito, porque así le decían los sacerdotes y los levitas, todos los que sabían, le decían, estás maldecido, Dios te maldijo. Y de pronto, este hombre de Dios, no sé hasta dónde el leproso podía pensar es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero el caso es que de pronto él, que se sentía un hombre maldito, marginado de su sociedad, a quien todos despreciaban y desechaban, repito, no por su enfermedad, sino por lo que significaba para ellos, de pronto se acerca a este hombre, el maestro, el Mesías, este hombre este rabí que van por ahí predicando, este profeta, unos creían que era una cosa, otros que otra, pero viene y me toca. ¿Qué debió sentir el leproso en ese instante? ¿Qué debió sentir ese hombre cuando las manos de Jesús le tocaron? Llevaba años probablemente, no es que nadie le hubiera tocado, es que nadie se le acercaba. Y Jesús dice ahí, le tocó. Y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Fue un milagro increíble, sorprendente. La Biblia te lleva a pensar y razonar contra la superstición, contra la magia, contra las invenciones que todos se formulan, incluso los religiosos. Vivimos en el siglo XXI y podría parecer que lo que yo estoy hablando, esto ya forma parte de la antigüedad, pero no, ¿sabes que dentro aún de las iglesias evangélicas hay muchas supersticiones? No sé, a lo mejor Dios te está hablando hoy y te está diciendo, líbrate de eso, eso es una superstición. Hay creyentes que dicen, si hago esto, ocurrirá esto. Si me comporto así, Dios va a obrar así de esta manera. Y llenamos nuestra vida espiritual de supersticiones que no tienen fundamento. Ay, Dios me castigó con esta enfermedad, decimos. Dios ha hecho que... No, por eso tenemos que ser buenos conocedores de la Biblia. Por eso repito lo que dije antes. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia explica las causas de los efectos que vemos. La Biblia explica el por qué ocurren las cosas, pero no se contradicen. Hay una armonía entre la ciencia y la Biblia. Así se titula esta serie de estudios, Ciencia y Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente se complementan. La ciencia existe porque Dios la creó, y todas las leyes de la ciencia apuntan al Dios poderoso, al Dios sabio, al Dios inteligente. Bueno, mis queridos hermanos, veo que se nos ha hecho la hora, así que tenemos que terminar. Dios nos ha mostrado verdades y nos ha hablado a través de su palabra. Guárdalo en tu corazón. Y mañana comenzamos semana, estamos justo comenzando mes y mañana ya nos metemos en la primera semana completa del mes de septiembre. Y nosotros, a lo que Dios nos ha puesto ahí delante, nosotros a lo nuestro. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y mañana lunes a las 9 de la noche, si Dios quiere, estaremos estudiando su palabra. Que el Señor os cuide, que el Señor os bendiga. El Señor siempre va a traer cosas buenas a tu vida. Recíbelas, aunque vengan en forma de tribulaciones. Un abrazo muy grande y si Dios lo permite, mañana nos volvemos a ver.